¿qué opinas de la libertad? Ah, Se valora cuando se pierde, evidentemente, como muchas cosas en la vida, ¿no? Pero se valora cuando se pierde. cuando estás tú en esta circunstancia de ir a un reclusorio y poder salir, ¿qué podrías tú compartir con el público sobre la libertad cuando hay gente que no sabe lo que es estar preso, ¿no? Pues la primera vez me pasó que fui y justamente me había llevado un color, ves que no te dejan entrar ni con Beige. verde, ni con beige, ni con azul, ni con caqui. Tuvieron que ponerme un guardia y era el único guardia hombre que había, porque en las cárceles de mujeres no hay guardias hombres, pero había uno que está en la entrada. Y entonces el señor fue conmigo durante toda la visita, la primera vez que fui. Y me dijo, yo no me voy a separar de usted, pero usted no se puede separar de mí, me dijo. Porque por más que todos sepamos que usted no es una persona que esté aquí dentro, Recluido. sí se puede confundir con una persona que esté aquí. Y entonces, ¿cómo hacemos para sacarla? Entonces fue así que me agarró a mí una angustia. Dije, híjole. Obviamente no me separé del guardia. Hola, ¿qué tal? Soy Raúl RR. Bienvenidos a este espacio de la Meta 3 de la Agenda ONU 2030, donde tratamos el tema de la salud, el bienestar y la prevención de adicciones. Hoy nos acompaña una actriz y comediante mexico-argentina, muy querida por el público mexicano por un gran papel que la posicionó en el gusto del público mexicano, que se llamaba Excelsa, y que nos honra hoy con su presencia, mi querida Bárbara Torres. Gracias por estar aquí. Hola, Raulito. Al contrario, gracias a ti por la entrevista. Gracias, Bárbara. Pues yo quería platicar contigo desde hace tiempo que habíamos charlado sobre estos temas, porque sé que, igual que yo, has hecho labor social en reclusorios, entre otras causas nobles. Ajá. Y quisiera preguntarte, más allá de tu profesión actoral, ¿cómo vives tú, cómo vibras tú el tema de darte hacia los demás? ¿Qué encuentras tú en este ejercicio de darte hacia los demás en labores de este tipo? Pues para mí es súper importante el tema de dar, porque creo que es básico en la vida, es una ley. Uno no puede estar en esta vida si uno no da, porque recibimos mucho. Ya de por sí el hecho de levantarte todos los días ya es un acto de recibir y eso se tiene que agradecer. Entonces, justamente fue algo que nos hizo coincidir el tema de los reclusorios, y diría los reclusorios. Te comentaba hace un rato que fui durante mucho tiempo al reclusorio el que está por el sur. Tepepan. El Tepepan, el de las mujeres. Y las experiencias que uno tiene ahí cuando va a visitar a las mujeres que están ahí son tan fuertes y aprendes tantas cosas ahí adentro que uno sale y dice, pues, mi vida es un cuentito de hadas. Así es, sí. La libertad, ¿qué opinas de la libertad? Se valora cuando se pierde, evidentemente, como muchas cosas en la vida, ¿no? Pero se valora cuando se pierde. cuando estás tú en esta circunstancia de ir a un reclusorio y poder salir, ¿qué podrías tú compartir con el público sobre la libertad cuando hay gente que no sabe lo que es estar preso, ¿no? Pues la primera vez me pasó que fui y justamente me había llevado un color, ves que no te dejan entrar ni Beige. con verde, ni con beige, ni con azul, ni con caqui. Ni con mezclilla. Bueno, por lo menos en esta de mujeres así era. Y entonces, pues la gente no sabe, pero tuvimos un tema el otro día con un verde, por eso tuve que volver aquí porque vine con un verde que no se podía. Sí, sí. Y entonces, el tema es que tuvieron que ponerme un guardia y era el único guardia hombre que había, porque en las cárceles de mujeres no hay guardias hombres, pero había uno que está en la entrada. Y entonces el señor fue conmigo durante toda la visita, la primera vez que fui. Y me dijo, yo no me voy a separar de usted, pero usted no se puede separar de mí, me dijo. Porque por más que todos sepamos que usted no es una persona que esté aquí dentro, Recluido. sí se puede confundir con una persona que esté aquí. Y entonces, ¿cómo hacemos para sacarla? Entonces fue así que me agarró a mí una angustia. Dije, híjole. Obviamente no me separé del guardia, pero luego conociendo a las chavas que estaban ahí adentro, te enteras de cada historia que a veces dices, híjole, me quedaría acá charlando todo el día con ellas, pero no me separé del señor y obviamente salí. Pero valoras tanto el poder entrar y salir de tu casa, el poder ir a comprarte
una leche, justamente por una leche había una señora que estaba ahí adentro, otra señora estaba por un tema de sus hijos, otra persona estaba por un delito que no cometió. Entonces, de repente, a veces yo creo que la sociedad no tenemos conciencia de lo que sucede realmente socialmente. A veces perdemos esa conciencia, fíjate. Sí, la readaptación social es inexistente, literalmente, ¿no? Ajá. Oye, Bárbara, pero ¿y tú qué buscabas con el voluntariado? Porque, bueno, aquí en el tema de la agenda ONU y en el tema de la Meta 3, como en varias más, promovemos mucho el hacer voluntariado con la idea de salirte de ti mismo, salirte de tu egocentrismo, de tu vaso medio vacío, ¿no? Y que trates como de enfocar tu energía en otros, como para sanar tú ayudando. ¿Qué buscabas tú al hacer esta labor? Pues yo siempre de chiquita fui así, de que siempre me iba de mi casa. Los fines de semana me iba con... Yo me crié en un colegio de monjas y siempre fui así de la que me iba a misionar. O sea, no soy ninguna santa, la verdad. O sea, ya lo han visto en muchos lados, no soy ninguna santa, soy como cualquier otra persona. Pecadora promedio como cualquiera. Totalmente, totalmente. Así, la que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Exacto. Es así, somos todos seres humanos, todos somos humanos. Pero siempre me gustó mucho ayudar a las personas. Y desde chiquita siempre lo hice a eso. Y me iba, había una iglesia cerca de mi casa que se llamaba Divino Rostro, y yo me iba con las hermanas. En Mar del Plata, exacto. Y entonces me iba con las hermanas y nos íbamos a un lugar que era una zona de bajos recursos y ahí yo me iba a dar catequesis y me encantaba. Y mi mamá siempre me decía, ay, ¿por qué? ¿Por qué los fines de semana? Porque volvía con piojos, o regalaba ropa mía, o regalaba las sudaderas, cosas así siempre hacía. Pero porque yo soy una convencida de que Dios, universo, fuerza de más allá, como quiera llamarle la gente, al ser superior en el que crean, en la energía, en la tierra, en lo que crean, en el amor. Pero siento que es lo que acabo de decir. O sea, los que tenemos un par de zapatos, un pantalón, una bicicleta o no, o podamos irnos a caminar o tomarnos el metro, lo que sea, tenemos eso. Hay gente que ni siquiera tiene eso. Entonces creo que es como una ley del universo que hay que hacerlo. Y siempre me gustó y toda la vida lo hice. Y llegó la oportunidad de poder ir al reclusorio y dije, obvio que sí. Y pues ahí iba y me encantaba. Y de repente les llevaba shows y de repente solamente me iba a charlar con las chicas y de repente me sentaba y les llevaba dulces. Y así como eso, miles de cosas. En realidad nunca lo había contado, ¿eh? O sea, lo conté en 2 o 3 ocasiones. Y hace poco también me hicieron otra entrevista y me dijeron, ¿lo quieres contar? Y dije, pues... Lo cuento, pero siento que son cosas que uno tiene que hacer por el simple hecho de existir. Sí, es como una obligación, ¿verdad? Yo creo, de vida. yo creo, es mi punto de vista. Hace poco entrevistábamos a un especialista aquí, nos decía que hay 2 formas en que se puede sanar. Una es a través de la música y la otra es a través de la comedia o de la risa. ¿Tú qué piensas como comediante exitosa, además, que tuviste una racha muy relevante con este papel de Excelsa, ¿no? Entre otros papeles que has hecho? Pues otra forma de sanar es a través del dar. Eso te lo dice mucha gente que trabaja y gente que trabaja, hasta la gente que trabaja en psicología y todo, te dice que dando uno también sana. Por eso esto que tú me dices de hacer y todo y que haces, eso está padrísimo. La música sí sana, de hecho está la musicoterapia que se utiliza para eso y también está la terapia de la risa. En una época yo en Argentina trabajé con una terapeuta, entonces hacíamos situaciones de la vida, pero era junto con la psicóloga, porque yo no soy psicóloga, entonces me planteaba situaciones de la gente, entonces las teníamos que plasmar en situaciones actorales. Y la verdad siempre resultaba bien bonito todo eso. Es una terapia para ser compleja, pero está bonita y la gente soluciona muchas cosas con todo eso. El tema de la risa es que se engaña al cerebro. Cuando la gente está triste, a mí me pasa a veces con mis hijos, si andan medio tristes o lo que sea, si tú simplemente haces la mueca de reírte, el cerebro registra que te estás riendo, que te estás sonriendo. Cambia el mood. Cambia el mood, cambia la química. Entonces, por eso cuando uno está triste, si simplemente a una persona que está triste tú le dices algo simpático o algo chistoso, o simplemente le dices, muéstrame los dientes. Yo hago eso. Digo, muéstrame los dientes. Te hacen, ¿por qué? Muéstrame los dientes. Sí, dicen, ¿de qué? Ya te reíste. Y cuando dices eso, la persona se sonríe y el cerebro ya cambia el mood y ya automáticamente uno cambia.
porque hay una cosa química del cerebro que el cerebro dice, ¿cómo? Estaba triste, pero ahora me estoy riendo. Oye, y eso está padrísimo. Me encanta mucho lo multifacética que eres, porque además eres pedagoga, estudiaste pedagogía, Ajá. tocas saxofón y Sí, piano. Sí, todo. ¿Qué encuentras en en la música? ¿Qué, es como una fuga, como una forma de tranquilizarte? Pues la música la toco desde chiquita, o sea, desde los 8, 6, 8. Desde los 8 empecé a tocar el piano. Tocaba la guitarra y tocaba el piano. La guitarra la dejé porque se murió mi profesor de piano y a mi hijo le pasó lo mismo, de música, de guitarra. Y a mi hijo le pasó lo mismo, fíjate, se murió su profesor de guitarra y ya no quiso más. A medio proceso. Sí, y cuando me dijo eso, dije, ching, ¿cómo se repite la historia? Sí, ya no quise tocar más la guitarra. Una coincidencia desafortunada, Ajá, y me pasó lo mismo. Pero para mí la música es lo máximo. Oye, y dime una cosa, tú, hablando de tus hijos, tienes 2 hijos, ¿qué valores son para ti importantes transmitirle a los hijos? Digo, hoy que estamos en un proceso tan complicado del siglo XXI, post-pandemia, con la famosa generación de cristal, ¿no? Que exigen más derechos de las obligaciones que quieren cumplir, etcétera. ¿Qué valores crees que son los más relevantes para inculcar en los hijos? Yo a mis hijos lo primero que le enseño, el tema de los valores, primero habría que dar una clase de qué es un valor, hay que dar una clase de qué es ética y qué es moral, y tendríamos que hacer una entrevista larguísima. Yo lo que les enseño a mis hijos es en realidad de que en la vida primero tienen que ser felices, de que las cosas se hacen con amor. Y hay una frase que yo tengo en mi celular que es: todo es una cuestión de actitud en esta vida. Son las 3 cosas que siempre les enseño. Cuando los dejaba en el colegio siempre les decía diviértanse, pero divertirse no es sinónimo de relajo ni de desobediencia. No, divertirte es disfrutar las cosas de la vida. El otro día, sin ir más lejos, estaba en el gimnasio y estábamos haciendo la clase y estaban todos súper serios, así, todos entrenando. Una clase que es como de rutina en grupo, ¿no? Y entonces le digo a uno, ¿por qué están tan serios? Y me dice, es que estamos luchando contra nosotros mismos. Y le digo, pero puedes luchar y divertirte y disfrutar y sonreír. Claro, sí. Y me dice un al lado, tienes razón. Y digo, güey, están todos súper así. O sea, te puedes estar riendo y te puedes estar disfrutando y puedes estar luchando contigo mismo, pero con una sonrisa. O sea, por eso digo que todo es cuestión de actitud. Todo depende de cómo uno encare la vida. Me recuerdas a la frase de Henry Ford, el que creó los coches, que decía, si dices que puedes y dices que no puedes, en ambos casos estás en lo correcto. Totalmente. O sea, tú decides, ¿no? Oye, Bárbara, y el tema de los valores, ¿cómo los vives tú en tu día a día? Es decir, porque bueno, a nivel, como dices, sería un tema larguísimo, pero ¿cómo vivir con valores en una sociedad tan caótica, ¿no? Cuando te mienta la madre el del coche, cuando no te dejan pasar o cuando a las mujeres les faltan al respeto, ¿no? Con esto de la cultura machista, etcétera. O sea, ¿cómo vivir con valores en una situación tan compleja? Pues fíjate, yo creo que estamos pasando ahorita socialmente por una crisis, la crisis escolar. Eso significa crisis. Entonces, estamos pasando por una crisis y una transformación. Se están colando diferentes tipos de valores, diferentes tipos de ideas. Entonces, es como uno está zarandeando la harina o el azúcar y van a quedar unas cositas acá y otras van a quedar abajo. Se filtra. Exacto. Entonces, estamos pasando por una revolución de ideas. Entonces, siento que se va a terminar como filtrando, se va a terminar pasando lo que tiene que pasarse, se va a quedar lo que se tenga que quedar. Y al fin y al cabo, como en toda revolución, va a haber un caos y luego va a encontrar un equilibrio. ¿Eres optimista entonces? Totalmente. Yo siento que se habla mucho de todo lo que estamos con la generación de cristal y se habla de lo que no se puede decir y de lo que se puede decir, pero creo que todo esto es un proceso que va a llegar a una transformación y va a llegar a una estabilidad y luego vamos a encontrar todos un equilibrio, porque ahorita hay gente que está en acuerdo, hay gente que está en desacuerdo, gente que no sabe, y por eso siento que todo esto es una transformación, lo que está pasando ahorita. Ustedes, los artistas, que son gente muy expuesta a la opinión pública, me parece que tienen más dificultad que cualquier ser de carne y hueso para lidiar con los duelos de la vida en general. ¿Cómo los duelos de tu vida, cómo los has enfrentado? ¿Qué puedes compartir de experiencia?
Pues mi papá se murió, me avisaron hoy, llegando a la noche, mi papá se murió, me tomé un avión, fui, lo enterré, le hicimos una misa, bueno, lo pusimos en el lincho porque no nos cremamos, ni mi papá ni mi mamá, me tomé un avión, volví, fui a dar un show, al otro día fui a dar una conferencia, al otro día fui a hacer una función y al tercer día pude llorar. Así fue el duelo de mi papá. Y luego durante un mes no paré de llorar casi prácticamente. Y cuando se murió mi mamá, estaba grabando Lorenza, que era una serie mía, y me fui 3 días antes que se muriera, 2, perdón. La vi el día que se murió, abrí los ojos, se murió. ¿Te esperó? Me esperó. Y al otro día, a los 2 días, ya me regresé y seguí grabando, y así fue el duelo de mi mamá. Pero los artistas en realidad hacemos duelos bastante particulares, creo yo. Porque por lo general hacemos duelos trabajando. Es muy raro lo que nos pasa. De hecho, creo que la gente conoce a varios artistas que saben de personas que se nos han muerto y seguimos trabajando. Entonces hacemos unos procesos bastante raros de los duelos. Rápidos, digamos, ¿no? No sé si rápidos, fíjate. De hecho, creo son intensos y creo que son más largos de lo normal. Porque como no tenemos nuestro tiempo de poder llorar... Pausar. Sí. Y no podemos llorar así de... Tenemos una semana o 2 o 3 para llorar. Siento que de repente vamos llorando por pedacitos. Entonces se nos hace como un poquito más largo y hasta que un día decimos ya no queremos llorar más. Pero así trabajamos los duelos, creo que los que trabajamos en esto. ¿Y la autoestima, cómo la trabajas? La autoestima, digo, yo he conocido colegas tuyos, hombres, mujeres, que tienen que enfrentarse a los famosos castings donde te dicen, no sirves, el que sigue. No cantas bien, vas para afuera. No, tú no sirves. Y dices, híjole, ¿cómo pueden lidiar con este rechazo constante en la cuestión laboral, ¿no? Pues tú te vas a reír, pero la autoestima la tenemos que trabajar mucho. A pesar de que la gente cree a veces que los actores tienen la autoestima muy alta, muchas veces sucede lo contrario. Lo que pasa es que tenemos que mostrar una seguridad muy fuerte porque nos gusta actuar. Entonces, te gusta actuar o te gusta cantar o te gusta estar parado en el público, pero a veces la autoestima... Yo he trabajado mucho el tema de la autoestima con mi terapeuta y todo, pero yo empecé teniendo una autoestima súper baja. Entonces, y así te puedo decir que conozco a varios, que hay que trabajar la autoestima y ahí te das cuenta, terminas de hacer una función y un compañero te dice, ¿cómo estuve? Y dice, ¿te salió bien? No, pero sí me salió bien. A ver, sí, te estoy diciendo que estuvo... No, pero ¿viste la parte en que yo tenía que decir? A ver, pues te estoy diciendo que sí estuvo bien. No, pero ¿viste la parte que tenía que hacer el chiste ese? Y hice mal el remate. A mí se me hace que la gente se dio cuenta. No se dieron cuenta. O sea, esas cosas las sabemos solamente nosotros. Y eso es una cuestión de la autoestima. Y luego la gente dice, no, porque los actores son... Yo salgo en defensa de mis compañeros y digo que muchas veces no tenemos la autoestima tan alta. Pero lo que pasa es que nos paramos enfrente de la gente, nos paramos enfrente de la cámara, pero porque nos gusta actuar y nos gusta hacer eso. Y de repente hay muchos, aunque la gente no lo crea, que yo ya el nivel de timidez creo que lo rompí hace mucho tiempo, pero yo manejaba un nivel de timidez súper alto. Mira. Súper alto. Y hay muchos que sí tenemos un nivel de timidez súper alto. Me llama la atención. Fíjate que es muy común escuchar que ir a terapia o ir al psiquiatra es de gente loca o desquiciada. No, cero, todo lo contrario. Exacto. Y es como algo bien grave porque hay un estigma tremendo. Y tú dices que ahí tu autoestima lo comenzaste a trabajar con un terapeuta. Pues sí, de hecho, el ir a terapia creo que es la cosa más sana de este mundo. Muchos van a decir que no, pero... Un amigo me decía, que la gente que no está en terapia es peligrosísima. De alguna manera, ¿no? En general, los terapeutas dicen, una persona trabajada, que es la persona que va a terapia, va a ser muy difícil de ganarle contra una persona que no está trabajada. Claro. O sea, en una charla o todo, llega un punto que una persona que está trabajada... Tiene más recursos. Mucho más recursos. Llega un punto que le da el avión y el otro dice, ay, sí, yo me salí con la mía, que esto, que el otro. Y al fin y al cabo, el que hizo terapia se da cuenta que es como subir una montaña con lodo. Y dice, ay, esta persona nunca, o sea, es de, ok, sí, ya. Es esas luchas que uno dice, ¿para qué luchar contra lo que es? Sí, no tiene caso. No tiene caso. Entonces, ir a otra persona se va así de, ay, sí, le gané la discusión, o lo que sea, y es así de...
Ni sentido tiene perder el tiempo. Yo en este proceso he aprendido mucho eso, que resumiendo lo que dices es, más vale estar bien que tener razón. Totalmente. Más vale estar en paz que tener razón. Totalmente. ¿No? Entonces uno dice, bueno, sí, ok, ya. Y el amor propio, ¿cómo lo fomentas tú como mujer y que eres un referente para muchos de tus seguidores? A las chavas que nos ven, las niñas, las muchachas que están en este atosigamiento del Me Too, del patriarcado, de los feminicidios, todo este rollo, ¿qué recomendarías tú como mujer a ellas para fomentar su amor propio y no dejarse arrastrar por esta hostilidad en la que viven? Yo siempre digo, yo no soy ejemplo de nadie. Es lo primero que yo digo. Sí, bueno, nadie somos, claro. No, claro. O sea, yo no me considero ejemplo de nada. Pero lo que yo siempre digo es que si uno no se quiere y uno lucha por uno mismo, o sea, nadie en esta vida lo va a hacer. Al fin y al cabo, uno nace solo, bueno, con la ayuda de la mamá, pero uno se muere solo. Y si uno no lo está luchando por uno mismo, pues, ¿quién lo va a hacer? Yo estuve en una época yendo a lugares de mujeres golpeadas con sus hijos. Y realmente esas mujeres tienen el amor propio, la autoestima, todo lo que quieras, lo tienen destruido. Y es difícil salir de ese lugar. Y es difícil para ellas reiniciar su vida. Y para los niños, porque tú ves unos niños que son unos niños tristes, que son unos niños que no tienen un espíritu de niñez. Claro, les arrebataron su Ajá. niñez. Y entonces, por eso te digo, ¿qué se le puede decir a esa gente? Pues yo lo único que le puedo decir a esas personas es que necesitan tratar de buscar ayuda y que siempre hay una lucecita ahí que se puede ver. O sea, hasta en la puerta más oscura siempre hay un huequito donde se puede ver la luz y se puede pedir ayuda. Pero es un tema tan grande y tan profundo y tan duro porque no solamente hay mujeres, hay niñas, hay niños, hay adolescentes y también hay hombres que son golpeados, ¿eh? Sí, porque es un terreno súper grandote. Oye, del suicidio, fíjate que después de la pandemia a nivel mundial y en México también, lamentablemente ha habido un crecimiento exponencial del suicidio, que para algunos es un acto de cobardía y para algunos es un acto sublime de valentía. ¿Qué opinas tú de quienes se les cierran los caminos de la vida y optan por morirse? Yo te podría decir que el suicidio, que el que lo ve como cobardía, el que lo ve como valentía, yo te podría decir que lo podríamos ver como un acto de desequilibrio químico. Si lo vamos a estudiar en la parte médica. Yo no soy médico, no puedo hablar, pero sí sé que hay también un desequilibrio químico, que es una cosa de la depresión que tiene la gente. Entonces, hay veces que tenemos que prestar atención sobre todo. Hay un tema que pasa con los adolescentes y que la gente dice, los papás no prestaron atención. Pero yo también digo, ¿cómo hacemos para ayudar a los papás que están trabajando todo el día y que necesitan trabajar? Entonces, es un círculo vicioso, no es un círculo virtuoso. Entonces, yo no creo que ahí ni tenga la culpa los papás ni el niño, porque también hay papás que hacen ese acto y tampoco tienen la culpa de los niños. Yo creo que es un tema que va más allá y que desgraciadamente la gente que tiene poder para ayudar a la gente que está con depresión y todo, que son los gobiernos, y no me refiero al gobierno, me refiero a los gobiernos en general a nivel mundial, porque pasa en Japón, pasa en un montón de países que hay un nivel de suicidio de adolescentes terrible, y hay una cosa que es para la sociedad de consumo, porque los niños tienen que ser aceptados por las redes sociales. Claro. Estresa a todo el mundo. Estresa a todo el mundo, porque no te aceptan, porque no te incluyen en un grupo, y hay una cosa de depresión, y la depresión genera un desequilibrio químico, y el desequilibrio químico hace que uno empiece a tener determinados tipos de pensamientos, y ese tipo de pensamientos genera el suicidio. Eso es por lo poco que yo sé. Yo no soy doctor. Ahora, y el tema de las redes sociales, fíjate que es bien común los chavos, ¿no? Que viven persiguiendo los likes, ¿no? Tú que ya estás del otro lado ya de la fama, digamos, ya tuviste fama, lograste la fama, ¿qué le pudieras dar de consejo o de referencia a quienes buscan como motivo de vida el ser famosos por serlo? Tú que ya lo eres, ¿cómo podrías vivirlo emocionalmente?
¿Es la felicidad ser famoso? Mira, yo en realidad soy famosa a consecuencia de mi trabajo. A mí sí me gustaba ser famosa. Yo siempre quise ser famosa, pero yo quise ser reconocida por mi trabajo. Eso fue lo que yo siempre quise. Y sí logré ser reconocida por mi trabajo. Entonces, yo creo que son dos cosas distintas. Porque ser famoso por ser famoso, o sea, ser famoso ¿para qué? Claro. Yo creo que siempre todo tiene que tener un objetivo en la vida. Yo quería ser reconocida por mi trabajo, porque al fin y al cabo un actor trabaja de una exposición. Entonces es una consecuencia lógica, ¿no? Claro. Como un músico hace música para que la gente la escuche y a consecuencia va a ser reconocido. Un pintor pinta para que la gente vea sus cuadros, a consecuencia va a ser reconocido. Pero si yo quiero ser famoso por el simple hecho de ser famoso, o sea, ¿para qué quiero ser famoso? ¿Para qué? ¿Para estar en una alfombra roja? ¿Y de qué me sirve? Claro, claro. O sea, es muy hueco, muy vacío. Pues, o sea, si no tiene una consecuencia lógica, no entiendo para qué. Pero lo mío es una consecuencia de mi trabajo y de que yo trabajo y de eso vivo. Y la consecuencia mía es que voy a ser famosa porque es un trabajo expuesto. Entonces, lo que yo le digo a los chavos que simplemente quieren ser famosos es que piensen para qué quieren. O sea, si es una carrera que va a ser expuesta al público, te digo, bueno, sí, la consecuencia es que vas a ser famoso. Pero también luego hay que hacerse cargo de esa fama. Porque la fama conlleva responsabilidad y limitaciones. A mucho. Y conlleva a que también la gente pueda opinar de ti. Y eso también genera un montón de cosas. Entonces, yo creo que es un arma de doble filo. Como el muchacho de Glee que murió, el famoso del programa gringo, decía, ni a mi peor enemigo le desearía ser famoso. Por lo que él vivió, ¿no? Por la circunstancia específica de ellos. Pues fíjate que hay mucha gente famosa que se ha suicidado. Sí, por no los comentarios de la gente. Ni el dinero, ni la... No. Por los comentarios de la gente, sí, el bullying, que está de moda, ¿no? Y hay personitas también que no son famosas que se han suicidado. Yo creo que la felicidad viene del equilibrio y de la paz de uno. Yo lo siento. Hay gente que no tiene un peso y es súper feliz. ¿Cómo fomentas la paz tú en tu vida? O sea, en el día a día, ¿qué haces tú para mantenerte en equilibrio? ¿Meditas? ¿Haces yoga? A mí la paz me la da mi trabajo, el hecho de estar en un foro, el hecho de estar ensayando, el hecho de hacer las cosas que me gustan, que es estar en mi casa con mis hijos, con mis perros que son un desastre, que entran a mi casa, me hacen pipí en la alfombra. Las cosas cotidianas, chiquititas de la vida me dan paz. Estar en un foro grabando con mis compañeros, eso a mí me da paz. Estar ensayando, estar bajando una serie, hablar con la persona esa que está allá ahora en el teléfono que no me está pelando en la entrevista, que es mi manager, me da paz. No, está bien. Hablar con mis amigos me da paz. Ponerme a leer un libro me da paz. Hablar con mi marido me da paz. Son cosas que me dan paz. Entonces, los pies en la tierra. Totalmente tengo los pies en la tierra. Siempre tuve los pies en la tierra. Soy una persona súper terrenal. A eso me refiero. Soy una persona que me gusta actuar. Mi consecuencia es la fama y todo lo que conlleva. Pero soy una persona súper terrenal. Yo voy al súper, limpio la popó de los perros. El único tema que tengo que no cocino mucho, pero es perfecto. Sí hago postres, pero sí me pongo a atender las camas de mi casa, sí saco a pasear a los perros. O sea, hago lo que hace todo el mundo y creo que las cosas chiquititas de la vida son las que me dan paz a mí. Entonces trato de hacerlas. Oye, para terminar, Bárbara... Qué linda entrevista. Gracias, sí, pues los temas lo dan, ¿no? La meta 3, que habla sobre bienestar y prevención de adicciones, obedece a una preocupación mundial que la ONU detectó en este documento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, que forman la Agenda 2030. Y uno de los grandes problemas que se ve de tendencia mundial es este tema de las adicciones. Muchos chavos, muchos jóvenes dicen, bueno, es mi derecho y yo lo hago por gusto. Lo que no ven es que eso es progresivo y luego se va complicando, ¿no? Muchas veces la sustancia te engancha. ¿Qué opinas tú del consumo de adicción? Digo, además, todos somos adictos a algo, al teléfono, al café, al ejercicio, a muchas cosas, o a relaciones tóxicas, etcétera. Pero en general, sobre las adicciones, ¿qué opinión tienes? Híjole, creo que es un tema tan difícil y tan duro. Siento que todo el mundo tiene un escape en esta vida en algo, pero creo que hay cosas que te matan, desgraciadamente. Creo que todo eso es una consecuencia de la sociedad de consumo.
que hace que cada uno tenga su escape, su mente se vaya al lugar donde mejor puede estar. Y desgraciadamente las adicciones son fuertes. Creo que los gobiernos a nivel mundial, repito, son muy responsables de todo eso que pasa con los chavos. Pero no solamente los chavos, hay adultos, hay gente de todas las edades que desgraciadamente cae en eso por un vacío tan grande que tiene la persona a veces, que es la única forma que tiene de poder escaparse y de poder agarrarse de algo. Te voy a ser sincera, tal vez suene muy romántico lo mío, pero creo que a veces las cosas pasan por falta de amor. Y no por falta de amor de pareja, por falta de amor familiar de amor. Y propio. Familiar, por falta de amor de un amigo, por falta de amor de un hermano, por falta de amor de una mamá, por falta de amor de un papá. Y cuando esa es la realidad, ¿qué debe hacer la persona? Pues darse amor a sí mismo. Pues buscar fomentar el amor ayuda, propio, Raulito. ¿no? Tú has ido a una cárcel y tú has visto las realidades que son fuertes. Y hay gente que no tiene fuerza para hacerlo. Claro. Sí, sí. Yo creo que Cierto. tenemos realidades muy duras en la realidad. Y hay veces que es Ser muy compasivo, fácil. ¿no? Entonces, totalmente. Ser compasivo, ser comprensivo, ser empático. Yo siento que hay veces que es muy fácil señalar a la gente y decir, que está drogado y tirado en la calle. ¿Por qué borracho, ¿por qué la gente no se para y le habla y le dice, ¿necesitas algo? No esquivemos a la gente que está en la calle. O sea, no digamos, ay, el borracho, ay, el drogado. No, paremos y preguntémosle, ¿necesitas algo? O sea, comprémosle un sándwich, paremos en el 7 y compremos un sándwich y una coca o un agua, lo que quieran. Sí, sí, Pero sí. tengamos compasión de la otra persona que está ahí tirada en la calle o del que está sentado solito en la banca. A veces simplemente con preguntarle, ¿necesitas algo? O ¿cómo te ayudo? O ¿cómo estás? Esa persona se le puede cambiar el día. Fíjate que un monje budista, te escucho y me acuerdo mucho de la anécdota que narraba en un libro que decía que llegó de un retiro de la India a Londres y dice, cuando me subo al autobús del transporte público voy viendo las caras de la gente y yo pensé que acababan de ver un bombazo terrorista o una tragedia, un accidente, ¿no? Porque iban todos demudados, con cara de miedo, de angustia, de desolación. Dice, cuando pasaron 5, 6, 7 paradas y que la gente seguía como si nada, decía él, me percaté de que así vive la gente en las ciudades, Ajá. con terror, estrés, angustia, hostilidad, amargura. Y él venía de un retiro, ¿no? Y era la reflexión de cómo no nos damos cuenta del dolor ajeno, ¿no? Pues la Madre Teresa de Calcuta decía, si alguien viene hacia ti, trata que siempre se vaya con una sonrisa. Qué bonita forma de cerrar. Bárbara, yo te reconozco, para concluir, que siempre que he platicado contigo has tenido esta disposición para los temas de causas sociales, siempre has tenido esta gran disposición a ayudar y yo te lo aprecio mucho y te agradezco mucho que estés aquí. Sé que tu agenda es una locura. Siempre ando corriendo. Sí, sí, gracias por hacerte este espacio. No, al contrario, Raulito, gracias. Qué bonita entrevista, la verdad. Muchísimas gracias. Y perdón que sí, siempre ando corriendo, perdón. Sí, sí. Siempre ando... ¡Ah! De aquí se tiene que ir otra entrevista, así es que aquí cortamos. Bárbara, muchas gracias. Al contrario, Raúl, muchísimas gracias. Y recuerden que el mundo se cambia desde adentro.